Hola, buen día, espero se encuentren bien. Mi equipo está conformado por Milangela Lashman, Fabiana Villabona, Daniel Ceballos y mi persona Betsabe Fernández. Para iniciar hablando sobre el periodo de la colonia en Venezuela, tomamos como referencia 3 edificaciones: la Catedral Basílica Menor de Santa Ana, la Casa del Congreso de Angostura y la Casa Guipuzcoana en La Guaira. Iniciamos con la Catedral Basílica Menor de Santa Ana, ubicada en la ciudad de Coro, Venezuela. La que reluce hoy en día empezó a construirse en 1583, en un terreno que ocupa exactamente el centro del casco histórico de Coro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. En el contexto social, económico y cultural, es un monumento de gran importancia histórica y cultural. Fundada en 1531, su construcción se extendió hasta 1634, reflejando el estilo arquitectónico colonial español que caracteriza a la región. Esta catedral no solo es un lugar de culto religioso, sino también un símbolo de la identidad cultural de la ciudad. A lo largo de los siglos ha sido testigo de los cambios sociales y económicos de la región, desde su papel en la evangelización durante la colonia hasta su significado actual como patrimonio histórico. La economía de Coro, tradicionalmente basada en la agricultura y el comercio, se ha visto influenciada por la presencia de la catedral, atrayendo turismo y fomentando la conservación de las tradiciones locales. Y culturalmente, la Catedral de Santa Ana es un centro de actividades religiosas y festividades que unen a la comunidad, manteniendo vivas las costumbres y la fe católica. A pesar de no ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, debido a modificaciones anteriores, la catedral fue restaurada a su aspecto original en 1958, reafirmando su estatus como uno de los monumentos más importantes de Venezuela. Expresión formal. La Catedral Basílica de Santa Ana en Coro, Venezuela, es un destacado ejemplo de la arquitectura colonial venezolana. El templo de fachada de 2 cuerpos o niveles que poseen un portal principal enmarcado por pilares decorativos de sección semicircular. La catedral cuenta en su frontón con una cornisa en su parte superior, sobre la cual hay una moldura triangular y 2 vanos con arcos. La catedral presenta elementos barrocos, adaptados al clima y las condiciones locales. La fachada es sencilla pero elegante. La influencia de distintos estilos arquitectónicos presenta una estructura simétrica con una torre en cada lado. El interior es fresco y sereno, con naves espaciosas. La planta de la iglesia presenta 3 naves longitudinales y 2 naves laterales en las capillas, y 6 transversales, separados por 10 columnas esbeltas. Alberga una serie de altares que contienen imágenes religiosas de gran valor y devoción. Esta catedral no solo es un monumento religioso, sino también un testigo mudo de la historia de Coro y un ejemplo sobresaliente de la adaptación de estilos europeos en las condiciones locales. Expresión funcional. La Catedral de Coro posee una planta irregular dividida por 3 naves o cuerpos, la principal separada por las laterales por 6 arcos de medio punto, apoyada sobre columnas circulares con capiteles de estilo toscano. El presbítero está separado por un arco de medio punto y posee una capilla. La catedral cuenta también con una torre campanario de planta cuadrada cuyo acceso es interno y cuya fachada está ornamentada con franjas. Es el principal lugar de culto católico en Coro, donde se celebran misas diarias, bautizos, bodas, confirmaciones y otros sacramentos. Es la sede de la diócesis de Coro, lo que la convierte en el centro administrativo y espiritual de la diócesis. Al ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la catedral también sirve como un importante punto de interés turístico y cultural. Además de las ceremonias religiosas, la catedral alberga eventos comunitarios, conciertos y actividades culturales que fortalecen el tejido social de la ciudad. Ofrece también programas de catequesis y formación religiosa para niños, jóvenes y adultos, contribuyendo a la educación espiritual de la comunidad.
Estas funciones hacen que la Catedral Basílica de Santa Ana un pilar fundamental tanto en la vida religiosa como en la cultura de Coro. Casa del Congreso de Angostura. Es un edificio histórico ubicado en el lado occidental de la Plaza Bolívar, en Ciudad Bolívar, Venezuela. La casa ocupa un área de aproximadamente 2.150 metros cuadrados, con una estructura de 2 plantas y 2 jardines escalonados. Se construyó por primera vez en 1777 como sede de un colegio. No obstante, su relevancia histórica aumentó en 1819, cuando se convirtió en sede del Congreso de Angostura, en el que Simón Bolívar pronunció su célebre discurso de Angostura. Durante la época colonial, Venezuela estaba marcada por una sociedad jerárquica y estratificada, donde los españoles peninsulares ocupaban la cima del poder político y económico. La economía se basaba principalmente en la agricultura y la explotación de recursos naturales, con un fuerte componente de trabajo esclavo y encomiendas. En cuanto a su contexto social, Ciudad Bolívar, antes conocida como Angostura, era un importante centro de comercio y gobierno en la región de Guayana. Durante la época colonial, la Casa del Congreso de Angostura se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia y el desarrollo de una nueva identidad nacional. En este edificio se llevó a cabo el Congreso de Angostura en 1819, que reunió a líderes y representantes de diferentes regiones para así poder discutir y planificar el futuro político de Venezuela y de la Gran Colombia. Económicamente, la región de Guayana era vital debido a su ubicación estratégica a lo largo del río Orinoco, lo que le facilitaba el comercio y el transporte de bienes. La economía local se basaba en la agricultura, en la minería y en el comercio fluvial. La Casa del Congreso de Angostura, al ser un centro administrativo y político, también reflejaba la importancia económica de la región en la época colonial. En cuanto a su contexto cultural, la Casa del Congreso de Angostura es un ejemplo destacado de la arquitectura colonial en Venezuela. Su diseño incluye elementos típicos de esta época, como patios interiores, jardines escalonados y una estructura de 2 plantas. Además de eso, el edificio ha sido testigo de eventos históricos cruciales, como el discurso de Angostura de Simón Bolívar, que no solo tuvo un impacto político, sino que también cultural, al influir en la formación de la identidad nacional y los ideales republicanos. Este edificio no es solo un monumento histórico, sino también un símbolo de la resistencia y la aspiración de un pueblo por su libertad y la autodeterminación. En cuanto a su expresión formal, la Casa del Congreso de Angostura refleja las características arquitectónicas coloniales en esa época, donde lo podemos notar en sus materiales utilizados. Uno de ellos, la mampostería. Las paredes del edificio están hechas principalmente de mampostería, utilizando piedras y ladrillos unidos con mortero de cal. Este material era común en la arquitectura colonial debido a su durabilidad y disponibilidad local, así como también la madera, que se utilizó extensamente en la estructura del techo, las vigas y los marcos de las puertas y en las ventanas. La madera de especies locales como el cedro y la caoba era preferida por su resistencia y su belleza. Y como último material destacado tenemos las tejas de barros, que se pueden notar en toda la cubierta de la casa, que está cubierto con tejas de barro cocido, un material típico en las construcciones coloniales, que ayudaba a mantener el interior fresco y protegido de las lluvias, lo que lo convierte en un material totalmente funcional. Ahora bien, hablemos un poco sobre su expresión funcional. Se sabe que su función principal era servir como sede de reuniones políticas y administrativas. Aquí se celebró el famoso Congreso de Angostura en 1819, donde Simón Bolívar pronunció su discurso sobre la independencia y la organización política de la Gran Colombia. Su uso político se consolidó en 1819, cuando se convirtió en la sede oficial del Congreso de Angostura, donde Bolívar pronunció su famoso discurso, en cual delineó sus ideas sobre la estructura del gobierno y la necesidad de una constitución que reflejara los ideales republicanos y democráticos. El Congreso de Angostura fue fundamental para la creación de la Gran Colombia, una entidad política que unió a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá bajo un solo gobierno. Administrativamente, esta casa también jugó un papel importante, ya que además de ser el lugar donde se discutieron y se aprobaron las leyes y los decretos, este edificio también albergó oficinas y despachos de funcionarios, que fue clave durante el periodo de la independencia. Esto incluía la edición del periódico Correo del Orinoco, que fue utilizado por Bolívar y otros líderes para comunicar sus ideas y decisiones a todo el público. Después del Congreso de Angostura, el edificio continuó siendo un centro administrativo importante. En 1824, el vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, ordenó que la casa se convirtiera en la sede del Colegio Nacional de Varones de Guayana, aunque esta orden no se pudo cumplir de inmediato debido a los conflictos burocráticos.
Finalmente, en 1840, la casa se estableció oficialmente como sede del colegio, consolidando su uso educativo y administrativo. Esta casa también tenía otros espacios funcionales, como la sala de reuniones, las oficinas y los despachos, y los patios y jardines. Y también pasó por otras adaptaciones posteriores, que fue el Colegio Nacional de Varones de Guayana y Museo y Monumento Histórico. Casa Guipuzcoana. La presencia de la Compañía Guipuzcoana significó el establecimiento de un considerable conjunto de sedes, almacenes, talleres, hornos, panaderías, tonelerías y otros muebles e inmuebles a lo largo del territorio venezolano, y la hoy llamada Casa Guipuzcoana de La Guaira fue solo una de las que poseían. Su construcción concluyó en el año 1736 y es una muestra significativa de la arquitectura civil levantada por los españoles en La Guaira como finalidad para ser la sede de la Real Compañía Guipuzcoana, la cual tuvo el monopolio comercial entre Venezuela y España. Expresión formal. Su fachada se caracteriza por la horizontalidad con un eje de simetría definido por el cuerpo central que está más elevado, dando énfasis en la fachada. Esta se divide en total en tres cuerpos, los dos primeros divididos por una cubierta que funciona como un corredor, sostenido por columnas que fue añadido en el siglo XIX, ya que era muy útil para las operaciones de carga y descarga en un clima tan fuerte como La Guaira. También se ubican los accesos a almacenes. En el segundo cuerpo se ubican tres balcones con columnillas y balustres de madera, tornados, uno en la parte central y dos a los lados, enfatizando la simetría del edificio, para luego rematar con el cuerpo central con una cubierta triangular y cuatro ventanas, dos en el medio, una sobre otra y dos a los lados. Las ventanas de este edificio son alargadas desde el piso y tanto las ventanas como puertas están con dinteles de piedra. Expresión funcional. El volumen del edificio es en forma de paralelepípedo, con un volumen central más elevado y tres plantas en total. Después del corredor, que funciona como espacio de transición entre el exterior con el interior, se accede al zaguán, un espacio que conduce a un patio interior con corredores que relaciona los seis grandes espacios longitudinales que originalmente se usaban como almacenes en planta baja. En el patio se ubican las escaleras de madera tallada que conectan verticalmente los pisos. La segunda planta alberga salones, alcobas y servicios diseñados para reuniones de negocios y para recibir personajes notables de la época. Y en la tercera planta, que es la de menor tamaño, cuartos y pasajes. La decoración interna incluye elementos típicos de la época colonial, como techos, vigas de madera expuestas y balcones que ofrecen vista al mar. Los balcones no solo eran decorativos, sino que también permitían una amplia visual del entorno, incluyendo la llegada y salida de los navíos. La estructura está construida con muros de mampostería de piedra. Las columnas del patio central, los vanos de las puertas y las ventanas son de coral. Los entrepisos son de madera, así como los techos, que están a la vez cubiertos. Función dentro del contexto. Contexto social. La casa no solo era un centro de comercio, sino que también un lugar de encuentro para la élite colonial. Se realizaban reuniones y eventos sociales que fortalecían las relaciones entre comerciantes, funcionarios y otros personajes influyentes, alojando a personajes como Pizarro, Páez y el Libertador. La actividad económica generada por la Casa Guipuzcoana contribuyó al desarrollo urbano de La Guaira y sus alrededores, impulsando la construcción de infraestructura y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Contexto económico. La infraestructura era necesaria para llevar a cabo la gran empresa monopólica de la Guipuzcoana, por lo que durante medio siglo se implantó sobre un paisaje existente de centros poblados, puertos y haciendas, tejiendo una red comercial y administrativa, significando un cambio profundo en el sistema de comercio tradicional de las provincias venezolanas. La Casa Guipuzcoana formó parte de un conjunto de otras casas que funcionaron dentro de esta red, ya que era el epicentro de las actividades comerciales. Aquí se almacenaban y distribuían productos como el cacao, tabaco y otros bienes que se exportaban a España. También se importaban productos europeos que se distribuían en la región.
Desde esta sede, la compañía guipuzcoana ejercía control sobre las actividades económicas de la región, regulaban precios, supervisaban la calidad de los productos y aseguraban el cumplimiento de las leyes comerciales. Contexto cultural. La presencia de la Casa Guipuzcoana también tuvo un impacto cultural significativo, introduciendo prácticas comerciales europeas y fomentando el intercambio cultural entre España y Venezuela.